algunas fórmulas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, existe la fórmula para calcular el perímetro de algunas figuras. El perímetro, tenemos fórmulas para calcular las áreas de algunas figuras, para sacar volúmenes, para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, y así sucesivamente. Hay fórmulas muy complejas y hay fórmulas que son demasiado sencillas. Nosotros lo que hacemos en una fórmula es sustituir una variable. La variable es el valor que va cambiando constantemente, y la incógnita, por lo regular, es lo que queremos calcular, lo que queremos determinar o conocer. Entonces, vean los conceptos que yo les pongo ahí. Aquí dice que consta de expresión, es una expresión breve y precisa para resolver algo. Como les decía, a veces las fórmulas no son tan sencillas, hay fórmulas complejas. Y dice que una definición de las más sencillas es la secuencia para la obtención de un valor o una incógnita. Una fórmula, por lo regular, tiene una variable o una incógnita despejada, pero en ocasiones una de las variables puede ser una incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que conocemos como despeje de una fórmula. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar. Entonces dice, por lo que debe pasarse del otro lado del igual con su operación inversa hasta despejar la variable o la incógnita que nosotros queremos. Dice ahí que una variable a la que vayamos a despejar siempre debe estar positiva. Yo le voy a agregar aquí algo, miren. Cuando nosotros despejamos una variable o una incógnita, nosotros debemos de tener que, se debe de cumplir los siguientes aspectos que les voy a decir. La variable debe ser positiva, debe de encontrarse positiva, debe de cumplirse eso, debe estar sola, es decir, que nada le estorbe. Positiva, sola, y su exponente, el exponente de esa variable, sea 1. Y aquí me equivoqué, exponente 1. Vuelvo a repetir, si vamos a despejar una incógnita, esa incógnita, lo que vamos a hacer es que debe estar positiva, sola y exponente 1. ¿Ok? Ahora, fíjense. Bueno, ¿algún comentario que tengan? No, profe. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de una fórmula? Fíjense, dice que hay constantes. ¿Qué es una constante? Dice, es el valor que siempre está presente en la fórmula. Una constante, jóvenes, es un valor que nunca cambia. Por eso se dice que es constante. Oye, ¿cuál es la constante para calcular el perímetro? Pues 2pi. Multiplicamos 2 por lo que vale pi y nos da, es una constante, es un número que nunca cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues la R del radio. Luego dice, una incógnita también es parte de la fórmula, es lo que deseamos encontrar. Y dice, los términos son las variables que componen una fórmula y pueden estar separados por un operador aritmético.
Ahorita vemos algunos ejemplos, miren. Fíjense, ustedes ya llevaron mate 1. Cuando llevaron mate 1, a ustedes les decían, por ejemplo, si les pongo la siguiente expresión en pantalla, A por B más C por D más F, y les digo todo esto es igual a Z, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos términos hay? Bueno, los términos siempre están separados por signos de más o menos. Ah, este es un término. Este es el segundo término, aunque se están multiplicando, pero es un solo término. Este es el tercer término. Entonces, en esa fórmula que acabo de escribir, tenemos 3 términos. ¿Ok? Los términos están separados por signos de más o de menos. Y la incógnita en este caso, pues la incógnita es la que está despejada. ¿Cuál es? La Z. La Z es la que está despejada, por lo tanto es lo que quiero conocer. Y los que están del lado izquierdo son variables, son valores que en algún momento me van a dar A, B, C, D y F, o bien de alguna forma los tengo que determinar, pero son valores que debo de conocer, si no, no puedo sustituir en la fórmula. Ahora, en esa fórmula que yo les puse, ¿hay constantes? No, yo no veo ninguna constante, no veo algún valor que siempre esté presente. Ahora, en cambio, en esta, perímetro es igual a 2πr. La incógnita es la variable que está despejada. La que está sola. ¿Cuál está sola? Pues el perímetro es la incógnita. Aquí le voy a poner la i. La variable es el valor que va a estar cambiando. Ah, pues va a ser la r. La r porque es el valor, puede ser cualquier valor del radio. Y 2pi, el 2pi, es una constante que nunca va a cambiar. Es la constante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Queda profe. claro lo que estamos explicando? Sí, profe. Sí, profe. Muy, muy bien. Voy a borrar lo que está en pantalla, miren, para ponerles más ejemplos. Vamos a suponer que les doy la siguiente fórmula. Fíjense, voy a abusar un poquito de las fórmulas que yo recuerdo. Vamos a suponer que hay una fórmula que dice L es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Fíjense, 4pi por 10 a la menos 7 por D equivalente, así le llamé yo, D equivalente sobre D distancia de la superficie. Esto está multiplicando. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es la que está solita. ¿Cuál está solita? Pues la L. La L. La L es la incógnita porque es lo que quiero calcular. ¿Hay alguna constante? ¿Algún variable? ¿Algún valor que nunca cambia? El Pues yo 4. observo mira. Exactamente, 4pi por 10 a la menos 7, exactamente. Esta es la constante, porque es un valor que siempre va a aparecer en la fórmula, constante. Le voy a poner así, de constante. Y las variables, lo que puede estar cambiando es el D equivalente y el ds, porque son distancias que en algún momento yo las tengo que calcular o me los dan, pero son valores que debo de conocer para sustituir en la fórmula. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Muy bien, vamos a suponer que ahora les pongo perímetro es igual a 2a más 2b
Esta es la fórmula del perímetro de un rectángulo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la incógnita o lo que deseo determinar? Perímetro. Exacto, el perímetro es la incógnita. Esta es la I, la incógnita. En mi fórmula de la parte del lado derecho, ¿cuántos términos tengo? Acuérdense que los términos están separados por signos de más o de menos. ¿Cuántos términos tengo? 2. Exacto, este es el primer término y este es el segundo término. Muy bien. ¿Cuánto la constante? ¿Hay alguna constante? ¿Qué voy a poner? ¿Hay constantes? No. ¿Seguras? Yo veo un 2. Un 2 que multiplica a la A y un 2 que multiplica a la B. Entonces yo sí tengo una constante, no es el 2. Porque ese 2 afecta a la A y afecta a la B. Es una constante. ¿Cuáles son las variables? A y B. Exactamente, las variables son la A y la B. Quiere decir que en un rectángulo la A y la B son los lados, el ancho y el largo. Oye, o me los dan, o si no me los dan yo voy y los mido. Pero tengo que tenerlos, si no de lo contrario no puedo calcular. No puedo calcular el perímetro. ¿Dudas? No, profe. Ok. Fíjense el análisis que estamos haciendo de